Ya vimos cómo se escribió la Biblia. Ahora nos corresponde hablar de dos preguntas importantes. Si bien muchas veces las damos por sentadas, son preguntas que debemos responder. ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Y la otra, ¿puede la Biblia equivocarse? Son dos preguntas interesantes. Si pusimos atención a lo que se vio en los devocionales anteriores, cómo se escribió la Biblia, podemos ir dándonos cuenta de dónde viene la autoridad de la Biblia. ¿De dónde proviene esa autoridad? Proviene de Dios, al ser inspiración del Espíritu Santo, pero tenemos el testimonio. ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Porque su Hijo Jesucristo así lo declaró. Podemos ver en los evangelios al Señor Jesucristo repitiendo la enseñanza del Antiguo Testamento. También ligado un poco a la segunda pregunta, si la Biblia puede equivocarse, algunos dicen que la Biblia no contiene datos científicos, no se equivoca en cuestiones de la salvación, pero en cuestiones históricas o científicas es irrelevante, se puede equivocar y no hay ningún problema. Sin embargo, regresando al testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Él habla como hechos históricos, la cuestión de Adán y Eva como nuestros primeros padres, el diluvio, Jonás siendo devorado por un pez, el profeta Isaías escribiendo su libro completo, esto haciendo alusión en la actualidad al pensamiento de que Isaías no pudo haber escrito su libro, sino otros de su escuela. Pero aquí vemos al Señor Jesucristo diciendo que Isaías tuvo esa visión y Él la escribió. Entonces el Señor Jesucristo nos ayuda en ambas preguntas. ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? El Señor Jesucristo da testimonio una y otra vez en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, citando al Antiguo Testamento, también mencionando sus divisiones, la ley, los profetas, los libros, que es la división que tiene la Biblia hebrea. Y vemos al Señor Jesucristo respaldando esta división, estas secciones del Antiguo Testamento, dándole autoridad al Antiguo Testamento. Podrán estar pensando, ¿qué ocurre con el Nuevo Testamento? Pues el Nuevo Testamento también fue anunciado por el Señor Jesucristo. Él dijo que cuando Él se fuera, vendría el Consolador, vendría el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guiaría y nos enseñaría lo que tendríamos que aprender. Regresando al proceso de inspiración, inspiró a los apóstoles a seguir con las enseñanzas, algunos de ellos a escribir sus cartas, los mismos escritores de los evangelios, inspirados por el Espíritu para continuar con esta enseñanza. Y viendo cómo así Jesucristo nos demuestra que la Biblia proviene de Dios. ¿Y por qué Jesucristo? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, pero usando la figura del Evangelio de Juan. Jesucristo es el Verbo, el Logos, la palabra de Dios encarnada. ¿Y quién mejor para decir qué es, o si es cierto que es la Biblia, la palabra de Dios, que la palabra de Dios mismo encarnada? Con esto podemos ir también respondiendo todavía más la segunda pregunta. ¿Puede la Biblia equivocarse? Ya lo mencionamos. Si la Biblia es la palabra de Dios, respaldada por la palabra de Dios encarnada en Jesucristo, podemos darnos cuenta que la Biblia no se equivoca. Hay que tener cuidado con esto. El decir que la Biblia no se equivoca es decir que tiene verdades biológicas, verdades históricas, verdades científicas, explicadas en el contexto y con las limitaciones que se tenían en la época.
Pero también hay que reconocer que la Biblia tiene figuras literarias. Hay ciertas partes de la Escritura que no podemos tomar literalmente. Un ejemplo muy claro es la pregunta de Caín después de haber matado a su hermano hacia Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Si tomamos esta frase y decimos es que la Biblia no se equivoca, podríamos decir pues es que yo no soy responsable de mi hermano. Sin embargo, si lo vemos en el contexto, en la figura que se está usando en esta historia, que así ocurrió, nos podemos dar cuenta que la verdadera enseñanza dentro de esta pregunta es que en realidad sí somos guardas de nuestro hermano. Y lo vemos a través de toda la Escritura, cómo se nos enseña a amar a nuestro prójimo. Entonces podemos estar seguros que la Biblia proviene de Dios por el testimonio de su Hijo, y también podemos estar seguros por ese mismo testimonio que la Biblia no se equivoca. Se podría pensar que por el factor humano puede haber errores. Sin embargo, la misma figura de Jesucristo nos ayuda. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Lo que nos demuestra que un hombre puede ser perfecto sin fallas. Y si creemos que Dios se manifestó a través de su Espíritu Santo para revelarse a través de su palabra, podemos estar seguros de que la palabra de Dios es completa en la Biblia. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Así que, hermanos, sigamos explorando la Biblia. Sigamos meditando en ella, sigamos conociéndola, porque es la palabra de nuestro Señor, en el cual, como ya hemos visto anteriormente, tenemos que permanecer. Así que estemos seguros de que la Biblia proviene de Dios y que la Biblia no se equivoca. Que el Señor les bendiga.